viudo solitario rescató al hijo del jefe apache en la nieve y la mujer que lo dejó volvió a su lado en lo alto de las montañas, donde el frío muerde los huesos y el silencio pesa más que la nieve, vivía un hombre que ya no creía en los milagros. Su nombre era Elías. Todos en el pueblo cercano lo conocían como el viudo solitario, aquel que un día bajó a enterrar a su hija recién nacida y nunca más volvió. La tragedia había sido como una grieta que partió su vida en dos. Su pequeña murió tras el parto, y su esposa, Mara, no soportó el dolor. Se fue sin decir adiós, sin una última mirada. Simplemente desapareció, como si el amor de años se hubiera evaporado con el aliento helado del invierno. Desde entonces, Elías se encerró en su cabaña, una estructura de madera vieja y piedra cubierta de musgo, alejada de todo. Ya no hablaba con nadie. Solo los árboles, el viento y la nieve eran testigos de su existencia. Cada mañana, Elías se despertaba antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque la culpa no le dejaba dormir. Preparaba su café negro y fuerte, lo tomaba en silencio mientras miraba el horizonte blanco por la ventana, y luego salía a cortar leña, aunque ya tuviera suficiente apilada. Era una rutina vacía, pero le mantenía ocupado. Vivir dolía menos cuando uno se movía. Aquella mañana, el viento aullaba con más fuerza. El cielo estaba encapotado, como si las montañas estuvieran de luto por algo que aún no había sucedido. Elías recogía nieve del tejado cuando algo cayó de su bolsillo interior, un pedazo arrugado de papel. Lo miró con una mezcla de rabia y ternura. Era una fotografía vieja. En ella, Mara sonreía con una mano sobre su vientre, y él la abrazaba por detrás, tocando la barriga como si protegiera un tesoro. ¿Por qué te fuiste?, murmuró en voz baja, casi como un rezo. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por la emoción. Guardó la foto de nuevo, como quien oculta una herida que aún sangra. Ese día, no cortó más leña. Bajó al lago congelado, un lugar al que no iba desde la tragedia. Se sentó sobre una roca y contempló el reflejo blanco del cielo en la superficie helada. Allí, por primera vez en meses, dejó que las lágrimas salieran sin pelear con ellas. Gritó. Gritó con todas sus fuerzas. Gritó hasta que su voz se quebró. Nadie lo oyó. Solo los cuervos volaron asustados por su lamento. Te llevaste todo, Dios. Todo. Escupió al aire helado, con la voz rota. Pero no era Dios. Era él. Lo sabía. Fue él quien no pudo hacer nada cuando su hija dejó de respirar. Fue él quien no supo cómo sostener a Mara cuando ella se desmoronaba. Fue él quien eligió el silencio cuando ella necesitaba palabras. Regresó a su cabaña esa noche arrastrando los pies, más cansado que nunca. El fuego ya se había apagado. Se sentó en su sillón viejo, frente a la chimenea, y cerró los ojos. No esperaba sueños, solo oscuridad. Pero esa noche soñó. Soñó con su hija. Soñó que reía entre los árboles nevados, que lo miraba con esos ojos que nunca vio en la vida real. Ella corría hacia él, pero antes de tocarlo, se desvanecía como humo. Y en su lugar, quedaba el eco de una voz infantil que susurraba, «Papá, no estés solo». Despertó con el corazón latiendo fuerte. Afuera, el viento azotaba las ventanas, y el aullido de los lobos le puso los pelos de punta. Encendió el fuego y se sentó con una manta sobre los hombros. Miró el retrato colgado en la pared, una pintura pequeña que había hecho de Mara cuando aún estaban felices. ¿Dónde estás?, susurró. Pero ella no contestaba. Nunca lo hacía. Los días pasaban lentos. La soledad se había convertido en su única compañera. Ni siquiera bajaba al pueblo a comprar provisiones. Cuando necesitaba algo, dejaba monedas en una caja y los aldeanos le dejaban comida en la puerta, sin decir palabra. Nadie lo juzgaba. Todos sabían que el dolor lo había encerrado por dentro. Un día, sin embargo, ocurrió algo extraño. Mientras recogía ramas cerca del bosque, escuchó algo que no era el viento. Era un sollozo. Al principio pensó que lo imaginaba, pero ahí estaba otra vez, un llanto, leve, débil, entre los arbustos cubiertos de nieve. Se quedó inmóvil. Luego, con cuidado, se acercó al sonido.
Movió unas ramas y vio una manita temblorosa, medio enterrada en la nieve. Sus ojos se abrieron como platos. Era un niño. Un niño pequeño, solo, congelado, con los labios morados y las mejillas cubiertas de escarcha. «¡Dios mío!», exclamó, cayendo de rodillas. Lo envolvió en su abrigo sin pensar. El niño apenas respiraba. No tenía más de 7 años. Sus rasgos eran indígenas, su ropa estaba desgarrada y tenía cortes en las piernas. Elías corrió de regreso a la cabaña con el niño en brazos, como si el mundo entero dependiera de su paso. Esa noche, por primera vez en años, Elías no pensó en su propio dolor. Encendió el fuego, calentó agua, frotó las manos del niño, le dio sopa con cucharita. Hizo todo lo que no pudo hacer por su hija. El pequeño abrió los ojos al amanecer, mirándolo con miedo y asombro. «Tranquilo, estás a salvo, hijo. Nadie va a hacerte daño aquí», le dijo con una ternura que ni él recordaba tener. El niño no respondió. Solo lo observó con una mezcla de duda y alivio. Luego, sin decir palabra, se aferró a su brazo con fuerza. Y en ese instante, Elías sintió algo que creía muerto, una chispa de vida. Tal vez, pensó, no todo estaba perdido. Tal vez, ese llanto en la nieve no era una coincidencia. Tal vez el cielo le estaba dando una última oportunidad. No para corregir el pasado, sino para dar sentido al presente. Mara. ¿Dónde estaría? ¿Habría encontrado la paz que él no supo darle? ¿Habría rehecho su vida, con otro hombre, con otra familia? Se preguntaba si alguna vez pensaba en su hija. Si a veces, como él, se despertaba con el pecho vacío y los ojos mojados. Pero esas preguntas nunca traían respuestas, solo un peso más en el alma. El niño comenzó a moverse, murmurando palabras en una lengua que Elías no entendía. Se acercó. «SHH, tranquilo, ¿estás bien?», susurró, acariciándole el cabello con torpeza. El pequeño abrió los ojos de golpe, respirando con dificultad. Intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo caer de nuevo sobre las mantas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías con voz suave. El niño lo miró, desconfiado, pero algo en sus ojos le dio el valor para responder, con voz apenas audible: «Nael». Elías repitió el nombre en voz baja, como si lo probara en su corazón. «Nael, estás a salvo aquí». El niño no respondió. Se acurrucó contra la manta y cerró los ojos de nuevo, temblando. Esa mañana, cuando la tormenta empezó a ceder, Elías salió a buscar señales. Había huellas, pequeñas, que descendían de los riscos. No eran de Nael. Eran más grandes. Siguió el rastro hasta que desapareció bajo la nieve. Pero había algo claro, alguien lo perseguía. Regresó con el ceño fruncido, el corazón latiendo con fuerza. Algo no cuadraba. ¿Qué hacía un niño solo en medio del bosque, casi congelado? ¿Dónde estaba su familia? Mientras preparaba una sopa espesa para el pequeño, pensaba en la mirada de Nael. En ese miedo escondido detrás de sus párpados. No era solo el frío. Era algo más profundo. Algo que lo seguía incluso dormido. «Voy a protegerte, no sé por qué llegaste a mí, pero no te dejaré», dijo en voz baja, casi como una promesa. Días después, mientras Nael mejoraba, comenzaron a llegar rumores al pueblo. Unos pastores comentaban en la taberna que el hijo del jefe apache había desaparecido. Que lo buscaban día y noche, que la tribu estaba dispuesta a dar su vida para encontrarlo. Elías lo supo porque un muchacho, curioso por naturaleza, subió a dejarle provisiones y no aguantó el silencio. Dicen que lo raptaron. Que unos forasteros lo vieron por última vez cerca del paso de los lobos. Elías no respondió. Solo asintió y cerró la puerta con fuerza. Esa noche, se sentó frente a Nael, que jugaba con un trozo de madera que Elías había tallado. El niño ya sonreía un poco. Su piel, aunque todavía pálida, comenzaba a recuperar el color. Pero su mirada seguía cargada de una tristeza que no correspondía a su edad. «Nael», dijo Elías con cautela. «Están buscándote. ¿Tu familia? ¿Tu papá?
El niño levantó la cabeza, bajó la mirada, y luego asintió lentamente. Mi papá es Tekoume. El jefe. Elías sintió un nudo en el pecho. ¿El hijo del jefe Apache? ¿El niño perdido que todos buscaban, y él lo tenía ahí, bajo su techo? ¿Por qué estaba solo en la nieve? Nael apretó los labios. Su manita temblaba sobre el trozo de madera. Huí. Escuché a los hombres que venían, dijeron que me llevarían. Yo tenía miedo. Corrí, me perdí. Elías cerró los ojos. Entendía ahora. Aquel niño no solo había escapado del peligro. Había corrido buscando una salvación. Y había llegado a él. A un hombre roto. A un hombre que no se creía capaz de cuidar ni de sí mismo. Y sin embargo, ahí estaba. Sintiéndose más vivo que nunca. La noticia no tardó en extenderse. Una semana después, un grupo de hombres a caballo apareció cerca de la cabaña. No eran hostiles. Uno de ellos se bajó y tocó la puerta con respeto. Era Tekoume. Nael lo vio por la ventana y corrió hacia la puerta. El jefe lo alzó en brazos y lo abrazó con fuerza. Lloró sin vergüenza. Lloró como solo un padre que casi pierde a su hijo puede llorar. Elías, de pie junto a la chimenea, observaba en silencio. Tekoume lo miró. No hay palabras suficientes, dijo en voz grave. Le salvaste la vida a mi sangre. Has devuelto a la tribu su esperanza. Elías solo asintió. No podía hablar. Su garganta se cerraba. Antes de partir, Tekoume se volvió hacia él. Si algún día necesitas algo, cualquier cosa, ven a nosotros. Serás recibido como uno de los nuestros. Pero Elías no pidió nada. Ni oro, ni ganado, ni protección. Lo único que deseaba, ya no podía volver. O al menos eso pensaba. Esa misma tarde, mientras Nael dormía por última vez en su camita junto al fuego, una figura apareció al pie del sendero que llevaba a la cabaña. Descalza, envuelta en un manto viejo, la mujer caminaba despacio, tambaleándose. Elías abrió la puerta por instinto. Su corazón dio un vuelco. Era Mara. Su rostro estaba más delgado. Sus ojos apagados. Su piel pálida y reseca por el viento. Pero seguía siendo ella. Su voz salió apenas como un suspiro. ¿Puedo pasar? Elías no supo qué decir. El mundo se le detuvo. Ella lo miró con lágrimas contenidas. No vengo a pedir perdón. Sé que no tengo derecho. Solo necesitaba verte. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió miedo. Miedo real. No por ella, sino por lo que aún le quedaba en el corazón. Porque con solo verla ahí, temblando, herida y rota, comprendió que nunca la había dejado de amar. Pero no dijo nada. Dio un paso atrás, abriendo la puerta. Y mientras Mara cruzaba el umbral, Elías sintió que los cimientos de su mundo volvían a moverse. Mara se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente a sí, temblando, sin saber si acercarse al fuego o quedarse donde estaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elías al fin, con la voz quebrada. No era una acusación, ni siquiera una exigencia. Era un susurro nacido de un corazón agotado. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No tengo a dónde ir, Elías, murmuró. Me equivoqué. Lo sé. Pero no vine por compasión ni por refugio. Solo, no podía pasar otro día sin verte. Él apretó la mandíbula y se volvió hacia la chimenea. El fuego seguía ardiendo, lanzando sombras danzantes sobre la pared. Te fuiste sin decir nada, dijo con dureza. Me dejaste solo cuando más te necesitaba. Cuando los dos estábamos destrozados. Y ahora vuelves, ¿por qué? Mara tragó saliva, dio un paso tímido. Porque lo perdí todo, Elías. Porque lo merecía. Me enamoré de palabras vacías. De promesas que sonaban como esperanza cuando yo solo quería dejar de sufrir. Estaba rota, igual que tú, pero no supe cómo quedarme.
No supe cómo sostenerme, ni cómo sostenerte a ti. Elías no respondió de inmediato. La voz del pasado resonaba en cada palabra de ella. En su mirada había sinceridad, sí, pero también años de ausencia. El dolor de ambos flotaba como una niebla invisible. ¿Y ahora, vienes a qué? ¿A qué intentemos fingir que no pasó nada? Preguntó él, sin mirarla. No, respondió ella, bajando la cabeza. Solo quería mirarte una vez más. Saber si en tu corazón todavía hay un rincón donde existo. El silencio fue roto por un pequeño suspiro detrás de ellos. Elías se giró, y Nael estaba en la escalera, con su cobija arrastrando por el suelo y los ojos grandes clavados en Mara. Ella lo miró sin comprender al principio. Y luego, lo vio. El mismo niño que había oído mencionar en el pueblo. El hijo del jefe Apache. El que Elías había rescatado. Pero no fue eso lo que le estremeció el alma. Fue ver cómo el niño corrió hacia Elías y se abrazó a su pierna, buscando protección, confianza, amor. Un gesto tan puro, tan instintivo, que hizo temblar el alma de Mara. ¿Es tu hijo?, preguntó, aunque la respuesta no importaba. Elías bajó la mirada hacia Nael y acarició su cabeza. No de sangre. Pero, sí. Lo es ahora. Mara tragó saliva, su voz quebrándose. Es hermoso. Nael la observaba con curiosidad. Luego, con esa ternura silenciosa que lo había caracterizado desde que llegó, le ofreció su manta a ella. ¿Tienes frío? Mara sintió que el pecho se le rompía en 1000 pedazos. Aquel niño no la conocía. No sabía quién era. Y sin embargo, le ofrecía calor. Calor que ella había perdido hacía años. Gracias, corazón, susurró, tomando la manta con manos temblorosas. Elías los miraba, en silencio. Su mundo se había detenido desde que Mara había cruzado el umbral. Y ahora, con Nael entre ellos, el pasado y el presente parecían mezclarse de una forma que no sabía si podía resistir. «Puedes quedarte esta noche», dijo al fin, sin mirarla. «Hay una cama vacía. Pero mañana, veremos». Mara asintió, en silencio. No pidió más. No suplicó. Se acercó al rincón más apartado, donde solía estar el viejo baúl, y se sentó. La manta de Nael sobre sus piernas, la cabeza baja, como si cargara una cruz invisible. Esa noche, Elías no durmió. Nael sí, profundamente, entre las mantas que él le había preparado. Pero Mara, ella también permaneció despierta, mirando la madera del techo, escuchando cada crujido del viento, cada suspiro de la cabaña. Y en el fondo de la noche, cuando todo parecía calmo, un sonido los despertó a ambos. Un crujido más fuerte que los demás. Desde fuera. Elías se incorporó de inmediato, en alerta. Tomó su linterna y caminó hacia la puerta. Al abrirla, solo vio nieve, y un silencio extraño. El bosque no hacía ruido. Ni siquiera el viento hablaba. Mara se acercó por detrás. ¿Qué pasa? No sé, susurró. Algo no está bien. Elías salió. Caminó alrededor de la cabaña. Al llegar al lado norte, donde guardaba la leña, se detuvo. Las huellas. No eran suyas. Alguien había estado ahí. Y no hacía mucho. Regresó adentro, cerró la puerta con llave. Sus ojos se cruzaron con los de Mara. Ve con el niño. Quédate con él. No lo dejes solo. ¿Quién era? No lo sé. Pero no me gusta. Nael dormía, ajeno al peligro. Mara se sentó a su lado, acariciándole la frente. Sus pensamientos eran un torbellino. Todo había cambiado en cuestión de días. El niño. El reencuentro. Las huellas. Y entonces, un recuerdo la golpeó. En el pueblo, había escuchado algo. Un hombre en la taberna. Hablaba en voz baja con otros. Sobre un grupo que buscaba venganza contra los apaches. Hombres armados que se movían entre las montañas.
Habían visto a uno de ellos espiando el bosque hace unos días. Se levantó de golpe. Elías, ¿qué? Creo que sé quiénes son. Sus ojos se encontraron. La amenaza era real. Elías lo supo. La nieve ya no era refugio. Era un espejo que delataba cada paso. Y alguien estaba buscando algo. O a alguien. Nael. La cabaña, por primera vez en años, no era un refugio. Era un blanco. Elías miró el fuego. Se apagaba lentamente. Elías había reforzado puertas y ventanas. Colocó barriles frente a la entrada principal y apagó todas las lámparas salvo la del rincón junto al fuego. Iba de un lado al otro, inquieto, revisando su rifle, afilando el hacha, espiando por las rendijas con el corazón en la garganta. Mara lo observaba desde el umbral de la cocina. ¿Crees que vienen por el niño? Elías tardó en responder. No lo sé con certeza, pero si alguien sigue sus pasos desde antes de la tormenta, y ahora saben que está aquí, sí. Vendrán. Y no van a tocar la puerta para pedirlo con amabilidad. Ella bajó la mirada, abrazándose el cuerpo. El frío de afuera parecía haberse colado entre sus huesos. No tiene sentido, susurró. ¿Qué clase de bestias quieren hacerle daño a un niño? Gente que no ve a un niño, dijo Elías, clavando los ojos en ella. Ven al hijo del jefe Apache. Y eso para algunos, significa venganza. Mara sintió una punzada en el estómago. Se sentó junto al fuego, frotándose las manos como si buscara calor donde ya no lo había. Cuando llegué al pueblo, oí cosas. Hombres que hablaban en voz baja, como si estuvieran planeando algo. Uno dijo, que si lograban tocar al hijo del jefe, Tecoume sangraría igual que ellos. Elías apretó el mango del rifle. Lo sabía. Maldita sea. Nael se removió en la cama, murmurando entre sueños. Mara corrió hacia él y lo cubrió mejor. El niño abrió los ojos medio dormido. Papá. Elías se congeló. El niño lo había llamado, papá. Su corazón dio un vuelco. Fue como una ráfaga de viento cálido en mitad del invierno más cruel. Se acercó lentamente y se arrodilló junto a la cama. Estoy aquí, Nael. Todo va a estar bien, te lo prometo. Nael asintió con los ojos entrecerrados y volvió a dormirse, aferrando la mano de Elías con fuerza. Mara lo observó. En sus ojos se formaban lágrimas silenciosas. Lágrimas que ardían. ¿Qué pasó contigo? Susurró. No eras así cuando te fuiste. Elías la miró. Sus ojos ya no tenían dureza. Solo un cansancio profundo. Me morí contigo. El día que cruzaste esa puerta, Mara, algo dentro de mí también se fue. No supe cómo seguir. No supe cómo ser sin ti, y sin ella. Yo tampoco sabía cómo quedarme, admitió ella, con la voz rota. Cada rincón de la casa me recordaba a nuestra hija. Cada respiración me dolía. Quise huir del dolor, pero lo llevé conmigo. Me destruyó igual, solo que lejos. Se quedaron en silencio, frente al fuego, viendo cómo las llamas bailaban lentas, como si escucharan su conversación. ¿Y ahora qué somos? Preguntó ella. ¿Dos fantasmas compartiendo techo? Elías bajó la mirada, pero no respondió. Mara se levantó lentamente y se sentó a su lado, en el suelo. Lo miró de cerca, con una ternura que ya no venía de la pasión, sino del dolor compartido. Este niño, dijo, mirando a Nael. Lo salvaste, Elías. Le diste lo que no pudiste darle a nuestra hija. Tal vez, esta sea la forma en que la vida te está diciendo que aún puedes amar. Elías tragó saliva. Se le humedecieron los ojos. Su voz salió como un susurro, no sé si aún tengo algo para dar. Si tienes. Te vi con él. Lo tocas como si tuvieras miedo de romperlo. Lo miras como si fuera lo último puro que queda en este mundo. Elías, tú aún amas. Y yo aún te amo a ti. Él la miró, y por primera vez en años,
vio a la mujer que había elegido amar. No a la que lo dejó. No a la que huyó. Sino a la que, a pesar de todo, regresó. No dijeron nada más. Solo se quedaron juntos, allí, frente al fuego, mientras la noche avanzaba como una sombra espesa. Hasta que el ruido llegó. Un crujido seco. Luego otro. Y después, pasos. Claros. Del otro lado del muro. Elías se puso de pie en un instante. Tomó el rifle. Mara corrió hacia la escalera. Nael. Despierta, amor, despierta. El niño abrió los ojos asustado. ¿Qué pasa? SHHH, ven conmigo. Vamos al desván. La cabaña no tenía sótano, pero el desván sobre el techo era pequeño y oculto. Mara lo había limpiado hacía 2 días para guardar mantas. Subió con Nael entre brazos mientras Elías se posicionaba frente a la puerta. Los pasos se acercaban. Una sombra se proyectaba en la ventana. Luego, una voz gruesa, amarga, sabemos que está ahí. Entrégalo. No queremos problemas, solo justicia. Elías apretó los dientes. Esta no es su tierra. Váyanse antes de que la nieve se tiña de sangre. Silencio. Y luego, una carcajada. Ya está teñida, viejo. Solo falta que termine de secarse. El primer disparo rompió el cristal de una ventana lateral. Elías rodó por el suelo, se cubrió tras un mueble. Desde el desván, Mara abrazaba a Nael con fuerza, tapándole los oídos mientras él temblaba. No van a encontrarte, mi amor. Lo prometo. No van a tocarte. Los hombres comenzaron a rodear la casa. Se escuchaban sus pasos en la nieve, susurros, señales. Elías respiró hondo. Su corazón golpeaba el pecho como un tambor. Vamos, malnacidos, susurró. No saben con quién se metieron. Cubierto tras el viejo armario volcado, apuntaba con el rifle hacia la puerta principal. Las llamas de la chimenea ardían a medias, lanzando sombras que parpadeaban en las paredes rotas. Arriba, en el desván, Nael sollozaba en silencio, su carita hundida en el pecho de Mara, que temblaba más que él. Ella lo acunaba como a un hijo propio, apretándolo contra sí como si con eso pudiera esconderlo del mundo. Tranquilo, Nael, estoy aquí, mamá está contigo, susurraba, sin pensar, sin medir. Era un instinto. No una mentira. El niño la miró con ojos empapados, su vocecita apenas salía. ¿Dónde está papá? Mara lo besó en la frente, tragando el llanto. Está abajo. Nos está cuidando, como siempre hace. Elías escuchaba el crujido del techo bajo los pasos. Eran rápidos, dispersos, rodeaban la casa. Buscaban una entrada, una grieta. Un punto débil. Sabía que no tardarían en tratar de forzar la puerta. Respiró hondo, cerró los ojos un instante. Vamos, Elías, concéntrate. No por ti. Por ellos. Volvió a mirar por la rendija de la ventana rota. Un movimiento. A la izquierda. Ahí estás. Murmuró. Disparó. El eco del rifle retumbó por todo el valle. El hombre que intentaba acercarse al cobertizo cayó al suelo. Gritos. Los otros se dispersaron, se escondieron. Está armado. El maldito está armado. Elías aprovechó el desconcierto. Corrió hacia la ventana trasera y se agachó detrás del banco de trabajo. Disparó una vez más. Otro impacto. Otro grito. Luego, silencio. Un silencio tenso. El tipo de silencio que anuncia una tormenta diferente. Arriba, Mara escuchaba los disparos como si fueran martillazos sobre el pecho. Cada uno era una pregunta sin respuesta. ¿Sigue vivo? ¿Lo hirieron? ¿Vendrán por nosotros? Nael, escúchame. Pase lo que pase, no te sueltes de mí. ¿Sí? El niño asintió. Te prometo que no va a pasarte nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tu padre,
es el hombre más valiente que he conocido en mi vida. Elías, abajo, se arrastraba por el suelo con el rifle casi vacío. Le quedaban 3 balas. Nada más. Se detuvo junto a la chimenea, jadeando, con la cara llena de sudor. Tomó un puñal largo del cajón, por si llegaban al cuerpo a cuerpo. Entonces, escuchó algo. Una voz. Muy cerca de la ventana rota. No tiene sentido resistirse, viejo. Solo queremos al niño. Elías se puso de pie, con el corazón bombeando fuego en las venas. No tendrán a nadie. Dense la vuelta antes de que se arrepientan. Te lo advertimos. No sabes con quién te metes. Una pausa. Elías se acercó lentamente al borde de la puerta, con el arma levantada. Entonces, escuchó otra cosa. Una risa. Seca. Cruel. Dicen que tu mujer regresó, ¿no? Qué curioso. Se fue cuando te caíste, y vuelve justo cuando ya no hay nada que salvar. ¿Quieres apostar que no sube con ustedes al amanecer? Elías apretó el gatillo con furia. Otro disparo. El hombre cayó. El grito fue brutal. El grupo se dispersó una vez más. Y entonces, el silencio. Pero Elías sabía que no se habían ido. Estaban esperando. Esperando que él se agotara. Que las balas se acabaran. Que el miedo hiciera lo suyo. Apoyó la frente contra la pared y cerró los ojos. La puerta crujó. No porque la abrieran. Porque el viento cambió. Porque el destino estaba girando. Subió las escaleras lentamente. Cada paso pesaba. Como si el mundo entero estuviera colgado de su espalda. Empujó la trampilla del desván. Mara levantó la vista de golpe. ¿Estás bien? Elías asintió, pero su rostro decía otra cosa. Estamos rodeados. Están esperando que cometa un error. Nael corrió a sus brazos. Elías lo levantó con fuerza, como si lo necesitara para respirar. Papá, susurró el niño. Elías lo abrazó más fuerte. Su voz era un hilo. No voy a dejar que te toquen. Nunca. Mara se acercó. ¿Y ahora qué hacemos? Elías la miró. Y fue entonces cuando la idea vino. No era perfecta. No era segura. Pero era algo. Tú te lo vas a llevar. Por el camino norte. Hay un paso entre las piedras negras. Pasa por el arroyo helado. Llegarás a la cabaña del viejo Tomás. Él aún vive ahí. Dile que vienes de parte mía. ¿Y tú? Yo los distraeré. Me quedo. Haré que me sigan. Pero tienen que salir ya. Mara negó con la cabeza. No. No voy a dejarte solo otra vez. No me dejas. Me salvas. Ella lo miró con los ojos llenos de rabia y amor. No puedo perderte. Elías le tocó el rostro con una ternura infinita. Ya me perdiste una vez, y aquí estoy. Si me quedo, es para que ustedes vivan. Tú y él, son todo lo que me queda de bueno. Mara lo besó. No con pasión. Con urgencia. Como quien se despide de algo que nunca quiso soltar. Prométeme que vas a volver. Lo haré. Prométemelo, Elías. Lo juro por mi hija, por nosotros. Ella asintió, con los ojos mojados. Tomó a Nael en brazos, envolvió su cuerpecito con una manta y descendió por la trampilla mientras Elías volvía a preparar su posición en la planta baja. Minutos después, mientras el primer rayo de sol apenas tocaba el bosque, la puerta trasera se abrió. Una sombra corrió hacia el norte. Los hombres no lo notaron. Estaban demasiado ocupados apuntando sus armas hacia la puerta principal, donde Elías acababa de abrirla, con el rifle en alto, el pecho firme, los ojos brillando con una luz que no tenía nada que ver con la muerte, sino con la fe. ¿Querían a alguien? Los hombres no eran simples cazadores. Tenían entrenamiento. Sabían cómo moverse, cómo rodear,
como quebrar lentamente la resistencia de un solo hombre. Pero lo que no sabían era que ese hombre no luchaba por su vida. Luchaba por amor. Y eso lo hacía casi invencible. Desde el bosque, uno gritó: «El niño ya no está. Nos están engañando. No le crean». Rugió otro: «Debe estar escondido arriba. Vamos». Elías escuchó. Maldita sea, los habían visto correr. O algo sospechaban. Y si volvían a mirar hacia el norte, si tomaban el camino, encontrarían a Mara y al niño. No podía dejar que eso pasara. Con una última bala, derribó al hombre que avanzaba por la derecha y luego arrojó el rifle al suelo. Corrió hacia la estufa, tomó la lámpara de aceite y la lanzó hacia el cobertizo lateral. El fuego estalló en un segundo. Las llamas crecieron, vivas, hambrientas, iluminando la escena con una danza salvaje. Los enemigos se detuvieron. «Está loco. Quemará todo. Nos quiere cegar». Y así fue. El humo subió denso, nublando la vista. Elías aprovechó para escabullirse entre la parte trasera de la casa y los árboles. Corrió. Sus piernas dolían como si cargaran cadenas, pero no se detuvo. Su única esperanza era alcanzarlos. Alcanzar a Mara y Nael antes de que los otros lo hicieran. Cada paso era un grito en su cuerpo. El frío ahora no se sentía. Solo el sonido de su corazón, golpeando como un tambor de guerra. A lo lejos, escuchó ladridos. Caballos. Maldición. Ya no eran 5. Tal vez eran más. Habían llamado refuerzos. Y si tomaban el sendero por el paso de los riscos, acortarían la distancia. Elías se desvió. Tomó el atajo de los cazadores, una pendiente abrupta, peligrosa, pero que lo acercaría a Mara. Bajó casi deslizándose, golpeándose los brazos contra las ramas, raspándose las piernas contra el hielo. Pero no le importaba. Solo quería verlos. Saber que seguían respirando. Y entonces, los vio. Ella avanzaba con dificultad, cargando a Nael a la espalda, envuelta en mantas. Su cabello se pegaba a la cara por el sudor y el viento. Jadeaba. Casi no podía más. «Mara», gritó con todas sus fuerzas. Ella se detuvo en seco. Se giró. Lo vio. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa y por el terror. «Nos vieron. Vienen detrás». Elías llegó a su lado, tomó al niño en brazos. «Hay que correr. No hay tiempo. Vamos». Ella no preguntó. Solo siguió. Subieron entre piedras y ramas. El arroyo helado ya estaba cerca. Del otro lado, el bosque se volvía más denso. Si lograban llegar, podrían desaparecer entre los árboles. Pero entonces, una voz. «Ahí están. Deténganse o disparamos». Un disparo. Muy cerca. Una rama estalló a centímetros del rostro de Mara. Elías se giró y gritó: «Corre. Yo los cubro». «No. No te atrevas. Hazlo, por favor». Elías se agachó tras una roca, sacó el cuchillo de su cinturón. Ya no tenía armas de fuego. Solo su cuerpo. Solo su determinación. Y entonces, una figura apareció desde el lado derecho. Un hombre corpulento, con un fusil y una sonrisa torcida. «Te tengo», dijo. Elías se lanzó contra él. El impacto fue brutal. Rodaron por la nieve. Golpes. Puñetazos. El cuchillo cayó. El hombre sacó una daga y la clavó en el brazo de Elías. Un alarido. Mara gritó desde lejos. Elías, sangrando, atrapó el cuello del agresor con sus 2 manos. Apretó. Apretó con toda la rabia, con todo el dolor, con toda la furia acumulada por años. Hasta que el cuerpo dejó de moverse. Se levantó tambaleando. El brazo herido colgaba, inútil. La nieve se volvía carmesí bajo sus pies. A lo lejos, Nael gritaba: «Papá».
Elías corrió. Mara había caído. La pierna había cedido. Un tobillo torcido. Estaba de rodillas en el suelo, jadeando. Sigue tú. Llévalo. No sin ti. No puedo caminar. Elías la levantó como pudo, con un brazo. Anael lo puso delante, colgado de su pecho. Agárrate fuerte, campeón. Vamos. Y siguió. Paso tras paso. Arrastrando a la muerte por el bosque. El aliento era fuego en sus pulmones. La vista, borrosa. Pero el cruce del arroyo estaba ahí. A unos metros. Solo eso. Solo un último esfuerzo. Una bala pasó silbando por su oído. Otra. Y entonces, el sonido que más temía. El galope de un caballo. Muy cerca. Elías se giró, esperando lo peor. Pero no era un enemigo. Era un apache. Tecoume. Con 5 hombres más detrás. Arcos, lanzas, armas. El jefe gritó, Elías. Baja al suelo. Elías se tiró con su familia en brazos. Un segundo después, una lluvia de flechas y disparos cruzó el bosque. Los atacantes gritaron, retrocedieron. 2 cayeron. El resto huyó como ratas en la oscuridad. El silencio volvió, pero ya no era hostil. Era paz. Tecoume desmontó y corrió hacia Elías. Hermano, ¿estás herido? Elías respiraba con dificultad. El brazo sangraba sin parar. Lo logré, sí, lo lograste. Tecoume tomó a Anael en brazos, que lloraba, y lo besó en la frente. Gracias, gracias por cuidar de mi hijo como si fuera tuyo. Mara se arrodilló al lado de Elías, tomándolo entre sus brazos. Resiste, amor, no me dejes ahora. No ahora que al fin, te encontré de nuevo. Él la miró con los ojos vidriosos. ¿Lo ves? Te lo prometí. SHHH, no te muevas aún, susurró una voz junto a él. Giró lentamente la cabeza. Mara estaba allí, sentada a su lado, con la mirada cansada pero firme. Tenía las manos apoyadas sobre las suyas, como anclas contra la tormenta. ¿Dónde? Balbuceó él, apenas audible. Estás en el campamento de Tecoume. Te trajeron aquí hace 2 días, después de todo. Estabas muy débil, y con fiebre. Elías cerró los ojos unos segundos. Recordaba ráfagas de imágenes, el fuego, los disparos, el grito de Nael, la llegada de Tecoume. Luego, oscuridad. Nael. Preguntó con voz ronca. Está bien, respondió Mara con una sonrisa temblorosa. Está jugando con otros niños. No se separa del lado del jefe. Le habla de ti todo el tiempo, como si fuera su verdadero padre. Elías se exhaló con alivio. Su cuerpo dolía, sí, pero nada dolía tanto como el miedo de haber fallado. Mara le apartó un mechón húmedo de la frente. Pensé que te perdía otra vez, confesó. Cuando te vi caer al suelo, fue como si el corazón se me desgarrara. Pero no me fui, dijo él con una débil sonrisa. Porque tú me sujetaste. Ella bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. No fui valiente, Elías. No cuando debí serlo. Huir fue más fácil que quedarme a ver cómo nos rompíamos. Pero tú seguiste luchando aun cuando ya no había nadie a tu lado. Elías la observó con ternura. No luché por mí. Luché por ustedes. Aunque no supiera que te volvería a ver, aunque no supiera que ese niño cambiaría mi vida. Algo en él me devolvió la fe. Nael, murmuró Mara. A veces pienso que Dios nos lo envió para que no muriéramos del todo. Elías asintió despacio, tragando el nudo en la garganta. Lo miraba dormir, ¿sabes? Y no veía solo a él. Veía a nuestra hija. Como si a través de sus ojos, ella también estuviera ahí, diciéndome que no estaba solo. Y no lo estabas, dijo Mara, con voz firme. Solo que nos tomó tiempo entenderlo.
En ese instante, una voz infantil irrumpió desde fuera de la tienda. ¡Papá! Elías giró el rostro justo a tiempo para ver a Nael entrando corriendo, con el cabello revuelto y los ojos brillando de alegría. Se lanzó sobre la cama, abrazándolo con fuerza, con todo su pequeño cuerpo. ¿Despertaste? Te extrañé mucho. Elías contuvo el gemido del golpe. Sus brazos rodearon al niño con dulzura. Yo también, hijo, yo también. Nael se separó un poco, con el ceño fruncido. Me asusté cuando te dormiste tan largo. Pensé que ya no ibas a despertar nunca más. ¿Y qué hiciste entonces? Preguntó Elías, acariciándole el rostro. Le pedí al cielo. Dije, si papá se queda conmigo, prometo no escaparme más. Y funcionó, ¿viste? Elías rió bajo, emocionado. Entonces no tengo más remedio que cumplirte. Mara también sonrió, mientras le secaba las lágrimas al niño. Tekoume quiere hablar contigo, dijo, mirando a Elías. Pero le dije que esperara, que necesitabas recuperar fuerzas. Estoy listo, respondió él. Aunque no lo parezca. Mara ayudó a Elías a incorporarse. Afuera, el campamento respiraba vida, el humo de las fogatas se elevaba entre los árboles, los niños jugaban, las mujeres tejían cestos, y los guerreros afilaban flechas bajo la luz pálida del sol de invierno. Tekoume estaba junto a una roca alta, mirando el horizonte. Cuando vio a Elías, se levantó de inmediato y se acercó con dignidad. Hermano, dijo, extendiendo el brazo. Elías lo tomó, estrechándolo con respeto y gratitud. Gracias por salvarnos. Fuiste tú quien nos salvó a todos, replicó Tekoume. Si no hubieras resistido, si no hubieras peleado, no estaríamos hablando ahora. No lo hice solo. Fue mi familia la que me dio fuerza. Tekoume miró a Mara y a Nael, que se mantenían cerca. He tomado una decisión, dijo con solemnidad. Nael te pertenece tanto como a mí. No por sangre, sino por destino. Si tú lo aceptas, quiero que siga siendo su padre. Su guía. Su raíz. Elías sintió que algo se quebraba dentro de él. No de dolor, sino de alivio. De aceptación. Claro que lo acepto. Siempre lo haré. Nael dio un salto de alegría y lo abrazó de nuevo. Tekoume continuó, la tribu te honra. Y a ti también, mujer del viudo, dijo mirando a Mara con respeto. Hay sitio entre nosotros si deciden quedarse. Si deciden empezar de nuevo. Elías miró a Mara. Ella le sostuvo la mirada. ¿Qué dices? Susurró él. Digo que, nunca supe lo que era un hogar, hasta que los vi juntos, respondió ella. Digo que sí. Que quiero quedarme, contigo, con él. Donde el amor haya decidido echarnos raíces. Tekoume asintió con orgullo. Luego, miró al cielo, como quien le habla al viento. Los espíritus han hablado. Esta historia, recién comienza. Mara salió de la tienda poco después, con el cabello suelto y una expresión que mezclaba ternura y cansancio. Se sentó a su lado sin decir nada, simplemente tomando su mano entre las suyas. ¿Estás sintiendo esto? Susurró ella. Elías giró la cabeza hacia ella, sonriendo con tristeza. ¿El qué? Esto, esta calma. Esta sensación de que sobrevivimos. Que estamos aquí. Elías asintió despacio. Por un momento, pensé que nunca vería más allá de la nieve. Que todo terminaría en aquella cabaña, entre humo y balas. Mara apoyó la cabeza en su hombro con delicadeza. Y sin embargo, aquí estás. Conmigo. Con él. Vivimos. Un silencio suave se posó entre ellos. Solo se oía el viento deslizarse entre los árboles y el leve canto de los grillos en la noche. ¿Tú crees que merezco esta segunda oportunidad? Preguntó Mara de pronto, con la voz baja, rota. Elías tardó unos segundos en responder. Sus ojos miraban el fuego, pero su mente estaba en otro sitio, en aquella noche en la que ella se fue, en los gritos que no dio, en el abrazo que no pudo ofrecer.
No sé si alguien merece una segunda oportunidad, dijo con sinceridad. Pero sí sé que, cuando el corazón sigue latiendo por alguien, hay algo que no se ha perdido del todo. Mara tragó saliva. Yo te perdí, Elías, y después me perdí a mí misma. Toqué fondo. Dormí en callejones, pasé hambre, supliqué por monedas. Nadie me miraba como persona. Solo como sombra. ¿Y el hombre con el que te fuiste? Ella cerró los ojos con fuerza. Tardó unos segundos en hablar. Me prometió olvidarme del pasado. Me prometió que me haría empezar de nuevo, pero todo era mentira. Cuando me quedé embarazada, me dijo que no era suyo. Me echó. Y luego perdí al bebé. Elías giró el rostro, la miró en silencio. Su mano apretó la de ella. ¿Por qué no regresaste antes? Tenía miedo. De tu mirada. De tu juicio. De que me odiaras. Y porque había algo en mí que se había muerto. Pensé que no tenía derecho a volver. Hasta que oí hablar de ti, del niño, de cómo lo salvaste. Y algo dentro de mí se encendió. Elías respiró profundo. El dolor en sus ojos era evidente, pero también lo era el cariño que aún brillaba detrás. Cuando te vi en el umbral de la cabaña, pensé que estaba alucinando. Que eras un fantasma. No por lo pálida, sino porque nunca creí que volverías. Pero volví. Sí, dijo él con un hilo de voz. Volviste. Y me encontraste cuidando de alguien más. De un niño que no era nuestro, pero que, sin saberlo, me salvó la vida. Mara lo miró con los ojos brillando. Y lo cuidaste con amor. Como si hubiera nacido de ti. Porque, de algún modo, lo hizo. En ese momento, se escucharon pasitos apresurados. Nael corría hacia ellos, con una piel sobre los hombros y los ojitos llenos de sueño. ¿Puedo dormir con ustedes? Mara extendió los brazos, lo acomodó entre ellos. Claro, mi amor. Aquí está seguro. Nael se acomodó, cerró los ojos entre sus dos cuerpos, y en cuestión de segundos, respiraba con la calma de quien ha vencido a la tormenta. Elías lo miró, luego a Mara, y después al cielo. ¿Tú crees que si ella viviera, habría sido así? Mara asintió sin dudar. Sí. Yo lo creo. Nuestra hija nos habría unido, como él lo ha hecho. ¿Sabes? Susurró Elías. A veces, cuando lo miro, siento que ella está ahí, entre nosotros. Como si una parte de su alma se hubiera quedado, esperando el momento justo para sanar lo que se rompió. Mara se tapó la boca para no sollozar fuerte. Yo también lo siento. Como si nunca se hubiera ido del todo. Se quedaron así, bajo las estrellas. Un hombre roto, una mujer arrepentida y un niño con un corazón inmenso, dormido entre los dos. Pero la paz era frágil. Muy entrada la madrugada, Tecoume se acercó en silencio. Su rostro, grave. Se agachó junto a Elías, tocándole el hombro con suavidad para no despertar a Nael. Necesito hablar contigo, ahora. Elías se separó despacio, con cuidado, cubrió al niño con la manta y siguió al jefe apache hacia los árboles. ¿Qué ocurre? Tecoume miró hacia el norte, con los ojos afilados como cuchillas. Un mensajero llegó hace un momento. Dijo que vio movimiento de los hombres que atacaron tu casa. No retrocedieron. Se reagruparon. Van hacia el pueblo, y están buscando aliados. ¿Aliados? Sí. Gente que odia a mi tribu. Que ha estado esperando el momento de dividirnos más. Si logran convencer a los granjeros y comerciantes, esto no será una emboscada más. Será una guerra. Elías sintió un escalofrío. ¿Y qué podemos hacer? Prepararnos. Y proteger a los nuestros. El niño es el blanco. Si lo tocan, sabrán que ganaron. Elías apretó los puños. No lo permitiré. Tecoume le puso una mano en el hombro. Entonces, hermano, prepárate. Porque esta historia aún no ha terminado.
Elías se despertó antes de que Nael abriera los ojos. Se quedó un instante observando su rostro sereno, su pequeño cuerpo acurrucado entre él y Mara. Había algo profundamente doloroso en ver la paz en su hijo, mientras el mundo allá afuera comenzaba a prepararse para la guerra. Mara despertó poco después, y al ver la expresión en el rostro de Elías, supo que algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, aún con voz de sueño. Elías miró hacia el bosque, con los ojos nublados de preocupación. Tekoume vino anoche. Me habló de un nuevo peligro. Mara se incorporó con lentitud, cubriendo a Nael con la manta. ¿Otra vez? ¿No era suficiente con lo que ya enfrentamos? Los hombres que nos atacaron no se retiraron. Se están moviendo hacia el pueblo, buscando aliados. Quieren empezar algo más grande. Mara palideció. Apretó los labios. ¿Y Nael? Sigue siendo el objetivo. Su vida representa algo que muchos odian sin siquiera entender. Entonces tenemos que huir, dijo ella de inmediato. Ir más lejos. Cambiar de lugar. No podemos quedarnos aquí esperando. Elías negó lentamente. Huir no va a terminar esto. Lo van a perseguir donde sea. Si no detenemos esto ahora, nunca conocerá la paz. ¿Y tú piensas detener una guerra solo?, preguntó ella, casi con un hilo de voz. Él no respondió. Solo miró a Nael, que dormía profundamente, con el pulgar entre los labios, como si fuera el niño más seguro del mundo. Tekoume quiere convocar a los jefes del pueblo, explicó finalmente. Quiere una reunión. No para pelear, para hablar. Para tratar de evitar que el odio se expanda. Mara lo miró con escepticismo. ¿Y tú? ¿Crees que te van a escuchar? Después de todo lo que pasó, no lo sé, confesó Elías, bajando la mirada. Pero alguien tiene que intentarlo. Si el miedo gana, entonces ellos ya ganaron. Ella tomó su mano, la apretó con fuerza. No voy a dejar que vaya solo. Mara, no. Esta vez no. Esta vez estoy contigo, hasta el final. Asterisco horas después, el consejo fue convocado en una pradera al pie de la montaña. Hombres del pueblo comenzaron a llegar montados en sus caballos, otros a pie, con miradas desconfiadas. No era una escena de reconciliación, sino de tensión. Tekoume se mantuvo de pie en el centro del círculo. A su lado, Elías. Detrás, Mara con Nael abrazado a su cintura. Uno de los granjeros más antiguos, el señor Buckley, fue el primero en alzar la voz. ¿Y ahora qué quieren? ¿Que nos arrodillemos? Ustedes traen a los forasteros a nuestro territorio. No fuimos nosotros quienes trajeron la violencia, respondió Tekoume, con voz firme pero calmada. Solo protegimos a uno de nuestros hijos. Un niño. ¿O desde cuándo proteger la vida de un inocente se volvió un crimen? Otro hombre, más joven, habló, pero ese niño fue la excusa para que unos matones armados nos atacaran. ¿Y si esto se vuelve costumbre? ¿Y si otros vienen detrás de él? Elías dio un paso al frente. Su voz, aunque herida, sonó clara. Mírenlo. Gritó, señalando a Nael. ¿Eso es lo que temen? ¿Un niño asustado que ha perdido a su madre, que escapó de la muerte en la nieve? ¿Eso es lo que representa el peligro para ustedes? Nael se escondió detrás de Mara, pero aún así alzó la mirada. Su carita era una mezcla de miedo y coraje. Elías se acercó a él, se arrodilló y lo alzó en brazos. Yo lo encontré casi muerto, congelado, solo, ¿y saben qué hizo cuando despertó? Me llamó papá. No sabía quién era yo, no sabía si era un amigo o un enemigo. Solo sintió calor y seguridad. Y eso es lo que un niño necesita. No armas. No odio. Hubo murmullos. Algunas cabezas bajaron la vista. Tekoume habló otra vez. No buscamos enfrentamiento. Solo pedimos algo simple, que nos dejen vivir. Que dejen vivir a los nuestros. Si hoy permiten que maten